Bienvenidos a nuestro viaje hacia la oscuridad de la historia, donde nos aventuramos profundamente en los secretos desclasificados de la Primera Guerra Mundial, descubriendo verdades que permanecieron ocultas durante décadas. A medida que se desarrolle nuestra narrativa, arrojaremos luz sobre los aspectos más intrigantes y controvertidos de la Gran Guerra, revelando un bando del que rara vez se habla, y rara vez se llama la atención del público. Únase a nosotros ahora, mientras nos embarcamos en este fascinante viaje en el tiempo, explorando las complejidades de una guerra que cambió el curso de la historia global. La Primera Guerra Mundial, a menudo denominada la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Involucró a la mayoría de las superpotencias del mundo, dividiendo el mundo en dos alianzas opuestas, los aliados y las potencias centrales. La guerra se libró en múltiples frentes, lo que provocó una destrucción inimaginable y una pérdida colosal de vidas humanas. A pesar de sus consecuencias de gran alcance, ciertos aspectos de esta guerra siguen envueltos en un misterio. Los documentos clasificados contienen secretos que pueden alterar nuestra comprensión de este acontecimiento fundamental de la historia de la humanidad. De los muchos secretos que guarda la guerra, los más fascinantes provienen de la guerra de propaganda que transcurrió paralela al conflicto físico. Elaborada estratégicamente para manipular la opinión pública, la propaganda en tiempos de guerra dio forma a la forma en que se percibía este evento histórico, preservando aspectos de la verdad y siguiendo a otros. La drástica diferencia entre las realidades que enfrentaron los soldados en el campo de batalla, y las representaciones color de rosa presentadas en el extranjero condujo a marcadas incongruencias que son fundamentales para nuestra narrativa actual. Las armas utilizadas en la Primera Guerra Mundial fueron diseñadas para matar y mutilar a una escala sin precedentes. La narrativa que rodea a estas herramientas de destrucción a menudo se ha asociado con la noción de avances tecnológicos, eclipsando sus siniestras capacidades inherentes. Sin embargo, información desclasificada reciente sugiere que el desarrollo y uso de estas armas estuvieron moldeados por motivos malévolos y agendas nefastas, revelando un aspecto oscuro de la historia de la guerra que durante mucho tiempo se pasó por alto. Mientras la guerra continuaba, entre bastidores se libraba una batalla menos reconocida pero igualmente crucial, la batalla contra las enfermedades y la muerte. Las duras condiciones de vida en las trincheras, la desnutrición rampante y la propagación de infecciones mortales como la gripe española crearon una guerra mortal dentro de la guerra, lo que provocó un número asombroso de muertos. La investigación de este rostro menos familiar de la Gran Guerra arroja luz sobre el sufrimiento y la lucha humanos que acompañaron las batallas en el frente. La Primera Guerra Mundial transformó el mundo, no solo política y económicamente, sino también cultural y socialmente. El impacto de la guerra se puede ver en el surgimiento de ideologías revolucionarias como el socialismo, y la eventual caída de los imperios tradicionales. Pero la guerra también dejó profundas cicatrices en las mentes y los corazones de quienes la vivieron, dando forma a la conciencia colectiva e iniciando cambios que reverberarían en las estructuras sociales en los años venideros. A medida que avanzamos en nuestra exploración, nos encontramos con una serie de eventos y sucesos intrigantes que trastornan nuestra comprensión de la Gran Guerra. La intrincada red de relaciones y alianzas, las devastadoras secuelas de las batallas, la revelación de impactantes tácticas de guerra, todo esto se entrelaza para pintar una parte escalofriante pero integral de nuestra historia compartida. Pero nuestro viaje no termina en el clímax de la guerra. Profundizamos en las consecuencias de los tratados de paz que se aplicaron tras el conflicto, la Sociedad de Naciones, una iniciativa ambiciosa que tenía como objetivo prevenir guerras futuras. Estudiamos los fracasos, las consecuencias y las formas en que la Primera Guerra Mundial dio forma al mundo en los años venideros. Sin embargo, la guerra no se limitó a los anales de la historia. Su sombra cobró gran importancia, sus ecos resonaron a lo largo de las décadas, influyendo en el curso de los acontecimientos posteriores. A medida que se desarrollaban los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, llevaban consigo restos de la Gran Guerra, cuestiones no resueltas, lecciones ignoradas y advertencias desatendidas. Pero más allá de lo político y lo militar, también arrojamos luz sobre el lado humano de la guerra. Las innumerables historias de sacrificio, coraje, heroísmo y resiliencia, a menudo anónimas, pero de impacto monumental. Son los testimonios que perduran, recordándonos el espíritu indomable de la humanidad, incluso en sus tiempos más oscuros. Hay que hacer cálculos, hacer preguntas difíciles y aprender lecciones. Para comprender verdaderamente el vasto lienzo de la Primera Guerra Mundial, necesitamos reconocer el pasado en su totalidad, lo visible y lo oculto, lo conocido y lo críptico. Es descubriendo los secretos desclasificados, desenterrando el lado oscuro de la historia, como podemos obtener una comprensión más vívida y completa de este evento monumental y sus consecuencias de gran alcance. Nuestro viaje a través de estos secretos desclasificados nos lleva a darnos cuenta de que, si bien los historiadores narran el pasado y los políticos dan forma al presente, son las personas las que perduran, luchan por sobrevivir, reconstruir y recordar. Y son estas historias compartidas de amor y pérdida, esperanza y desesperación las que humanizan las colosales dimensiones de la Gran Guerra, dejando una huella indeleble en nuestra memoria colectiva, y despertando los ecos de una historia profundamente conmovedora. El lado oscuro de la Gran Guerra persiste hoy, en archivos y documentos, en paisajes destrozados y recuerdos inquietantes.
Perdura en silenciosos ecos de las armas y reverberaciones de vidas rotas. Es un crudo recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad falla, cuando la arrogancia nos lleva al borde del abismo, y de lo que corremos el riesgo de dejar atrás, si no aprendemos de la historia. Al concluir nuestro viaje, reflexionamos sobre el mundo que surgió del crisol de la Primera Guerra Mundial, un mundo perseguido por los fantasmas de una época que a menudo preferimos olvidar. Pero detrás de la cortina de la amnesia colectiva, bajo el barniz de la memoria distorsionada, se encuentran los secretos clasificados, las verdades ocultas esperando ser descubiertas, esperando reescribir nuestra comprensión y nuestra percepción de la historia. La Gran Guerra, la llaman, un testimonio de su enorme escala y su inimaginable devastación. Pero lo que realmente lo hizo grande no fue el número sin precedentes de fuerzas armadas involucradas, ni la escala incomparable de la guerra, sino el espíritu humano implacable que se atrevió a triunfar sobre el caos, a resurgir de las cenizas de la destrucción, encarnando el poder de la esperanza. Incluso frente a una desesperación abrumadora. De los pozos de la desesperación surgieron semillas de cambio, el nacimiento de nuevas naciones, el florecimiento de movimientos sociales, el surgimiento de una conciencia global que se atrevió a soñar con un mañana mejor y más pacífico. Recordamos la Gran Guerra no para glorificar el poder de la destrucción, sino para reconocer y honrar la resiliencia, la fuerza y el espíritu humano inquebrantable que fue probado en su horno. A medida que regresamos al presente, a un mundo que enfrenta sus propios desafíos y conflictos, los ecos de la Primera Guerra Mundial se vuelven pertinentes, recordándonos las consecuencias de nuestras acciones, la importancia de una historia compartida y el poder de la memoria colectiva en la configuración de un mundo que aspira a la paz, la unidad y el cese de todas las guerras futuras. El lado oscuro de la historia se refiere a algo más que el simple sombrero de clasificación de documentos desclasificados que esperan ser desenterrados. Es una metáfora de las dimensiones ocultas de nuestro pasado que yacen oscurecidas bajo la superficie. Estas capas encubiertas no son simplemente desencadenantes de fascinación, son fundamentales para trazar el rumbo hacia un futuro más informado, consciente y, en última instancia, más responsable. Una exploración del lado oscuro de la historia está incompleta sin un examen de sus bajas, no solo los soldados que dieron sus vidas en el campo de batalla, sino también los innumerables civiles, hombres, mujeres y niños, cuyas vidas fueron trastornadas, desarraigados y a menudo perdidos en medio del caos de la guerra. La desclasificación de documentos secretos, una vez ocultos bajo el pretexto de la seguridad nacional, marca el comienzo de un nuevo capítulo, que busca desafiar las narrativas populares, revelar nuevas perspectivas y fomentar una comprensión más profunda de sucesos históricos complejos. Porque, en última instancia, el conocimiento nos libera de conceptos erróneos, de prejuicios y, lo más importante, de repetir los errores del pasado. A medida que atravesamos la duración de esta época, desde su origen hasta su final implosivo, nos damos cuenta de que no es solo una secuencia de batallas y tratados de paz. Es un testimonio del espíritu humano indomable, visto brillando a través de la solidaridad y la compasión en medio del horror inimaginable. Comprender la grandeza de la guerra es similar a mirar el sol: cuanto más miras, más desenterras, más oscuro se vuelve, dejándonos con el sombrío recordatorio de la parte más sombría del vientre de la naturaleza humana. Para comprender las complejidades de las guerras, no basta con conocer las armas y las estrategias de batalla, los alineamientos políticos y los tratados de paz. Es imperativo profundizar en el tejido de múltiples capas de las emociones humanas, apreciar y reconocer las contribuciones de aquellos héroes anónimos cuya resiliencia resistió la prueba del tiempo, y cuyo espíritu inquebrantable continúa inspirando a generaciones. A medida que profundizamos, descubriendo los oscuros secretos de la historia, recordamos constantemente que la historia humana no es un mero testimonio de violencia, sino una narrativa conmovedora de supervivencia y resiliencia, resistencia y transformación. La humanidad, al parecer, tiene una capacidad única para redimirse del llamado abismo de su creación y co-crear una poderosa narrativa de amor, paz y unidad, después de la destrucción y la guerra. Aunque han pasado décadas desde el final de la Gran Guerra y los conflictos posteriores, sus implicaciones continúan dando forma a nuestra narrativa global brindándonos aprendizajes sobre la naturaleza insostenible de la guerra, instándonos a trazar un camino hacia una paz duradera y alentándonos a recordar, tanto nuestros fallos como nuestros triunfos, a medida que damos forma a nuestro futuro compartido. Nuestro viaje a través de los secretos desclasificados de la Primera Guerra Mundial ha sido esclarecedor y profundo, reavivando la humilde realización del inmenso poder que tiene una comprensión profunda de la historia. Reforma las narrativas, nos enseña cómo juntar las piezas de un rompecabezas complejo y muestra el espíritu humano duradero, fortaleciendo nuestra determinación de fomentar un futuro libre de los estragos de la guerra. Hoy en día, los tumultuosos capítulos de la Primera Guerra Mundial permanecen grabados en los anales de la historia, sirviendo no solo como recordatorios de la falibilidad de la humanidad, sino también como testimonio de su gran resiliencia. Sirve como un llamado de atención a la paz, inspirando esfuerzos colectivos para construir un futuro desprovisto del espectro de la guerra e imbuido de la promesa de una paz y prosperidad duraderas. Recordemos, entonces, la guerra para poner fin a todas las guerras, no en glorificación o romantización, sino como potentes espejos para contemplar el yo, la sociedad, la humanidad que éramos, somos y aspiramos a ser.
Mientras reflexionamos sobre los rostros y ecos preservados del pasado, nos encontramos al borde de reavivar una conciencia colectiva, una que aspira a celebrar, proteger y nutrir el patrimonio común de la humanidad, subrayado por valores y aspiraciones compartidos. Dejemos que estas historias de sacrificio humano, de resiliencia y renovación, nos guíen mientras nos esforzamos por aprender del pasado, romper el ciclo de violencia y construir un futuro que celebre la paz, la unidad y la comprensión. A medida que avanzamos, es imperativo iluminar los rincones oscuros de nuestro pasado compartido, tejiendo un mundo donde los secretos desclasificados, en lugar de ser instrumentos de discordia, se convierten en catalizadores de la reflexión, la reconciliación y la paz. No se discute el hecho de que las guerras, pasadas y presentes, dejan a su paso profundos sufrimientos y pérdidas. Pero también ponen en primer plano actos notables de coraje y espíritus humanos indomables que perduran, moldeando el mundo e inspirando esperanza. Mientras navegamos por nuestra crónica, nos encontramos con historias de esperanza, en medio del rugido ensordecedor del caos, que hacen eco del espíritu humano resiliente. Es al reconocer el pasado turbulento, extraer lecciones de él y afirmar nuestro compromiso con un futuro pacífico que sale a la luz el verdadero significado de los secretos desclasificados. Desde este punto de vista, dejan de ser meras narrativas del pasado, y se transforman en faros que iluminan nuestro camino hacia el futuro, hacia un futuro, esperamos, desprovisto de los horrores del pasado. Cuando concluye nuestro viaje a través de la Gran Guerra, llevamos los ecos del pasado a la promesa del futuro. Vemos en estos ecos no meros recordatorios de la inevitable cadencia de la historia, sino también faros que guían nuestro curso. Hacia un futuro solo se podía esperar, nacido menos de la sombra del pasado, y más de la luminancia de las posibilidades asustadas por las lecciones que aprendimos.